Bueno, tenemos como invitado al ingeniero Mesías Guevara. Él es, él es un líder conocido, está identificado, sabemos si pertenece y milita en Acción Popular. Y hay un tema con ese partido, ¿no? Hay dos facciones, ¿no? Una facción liderada por Raúl Díaz Canseco, Vitocho, básicamente ellos, y que tiene como partidarios a Mari Carmen Alba. En el anterior congreso tenía este señor Burga. Tiene un ala, digámosle facha, ¿no? Y por otro lado, tienen otra facción donde se encuentra él mismo, Mesías Guevara, que él es el presidente del partido, ¿no? Electo. Y junto a Johnny Lescano manejan un ala opositora al de la pareja Díez Canseco Vitocho. Eh, no solamente el enfrentamiento, creo yo lo veo así, no solamente el enfrentamiento es ideológico y de posiciones partidarias opuestas, sino también se trata de oposiciones legales y de legitimidad, ¿no? Este partido ha llegado a tener dos presidentes, dos secretarios generales, han puesto en duda la legalidad de la elección de Mesías Guevara, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como estábamos conversando en la previa, es más o menos el se repite o se replica la situación del conflicto Ejecutivo-Congreso eh, en un o dentro de un partido, ¿no? O sea, hay una parte que quiere asumir el poder, ¿no? Y le quiere dar el batacazo, definitivamente, ¿no? Entonces, en ese conflicto se encuentra Mesías Guevara, Johnny Lescano, que él fue el candidato presidencial y tuvo el voto de arrastre justamente para que salgan este número de congresistas que actualmente tienen, ¿no? O sea, si Mari Carmen Alba salió electa, hay un factor lescano que ha jugado a favor de la elección de ella, ¿no? Y todos los que están a su alrededor. Entonces, de eso básicamente queremos que nos hable, ¿no? O sea, si vamos al clásico esquema de izquierda-derecha dentro de Acción Popular, la pareja Lescano, Mesías Guevara, ellos estarían a la izquierda, pero queremos saber qué piensa de la coyuntura política, qué piensa de las movilizaciones, qué piensa de entre este gobierno y su legalidad y su legitimidad, y básicamente lo mismo que lo aplique para el Congreso, ¿no? Ya está ¿Y con qué piensa nosotros Hola, no el sé si me a ingeniero. escuchas ver, ahora. ¿cómo, cómo está, ingeniero Mesías Guevara? ¿Ya puede activar el micrófono? Sí, por eso, ¿me estás escuchando? Sí, sí, ya, lo puede escuchar. Lo primero, agradecerle por aceptar la invitación, por tenerlo por venir a compartir sus ideas con nosotros, ¿no? De la plataforma de Pueblo Soberano, le agradecemos su presencia y lo escuchamos como palabras introductorias, ingeniero. No, en primer lugar, al contrario, más bien muchas gracias a ustedes por su generosidad y de invitarme a compartir este espacio. Y sobre todo cuando se trata de compartir ideas, cuando se trata de intercambiar propuestas, ahí yo siempre voy a estar cuantas veces me convoquen. Sí, muchas gracias nuevamente. Eh, Ingeniero, estábamos haciendo un breve análisis de la situación de su partido. ¿Usted podría explicarnos por qué a través de Twitter, de las noticias, hemos visto, si se pudiera llamar, que hay un conflicto o una lucha de poder? ¿Es así, ingeniero? Si usted nos lo podría relatar, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Mira.
Eh, en el Perú existe una crisis de institucionalidad y esa crisis de institucionalidad ha llegado a mi partido y lamentablemente la estamos viviendo desde el año 2015, de 2016, 2017. 2015 digo porque en ese entonces se llevó a cabo un proceso electoral interno que resultó ganador el correligionario Rafael Vázquez Neira. Luego, en el verano del 2016, se logró inscribir dentro del registro de partidos políticos. Y luego, lamentablemente, en el 2017 aproximadamente, por presión de algunos congresistas y algunos dirigentes de ese entonces, presionaron al Jurado Nacional de Elecciones y revocaron la inscripción de Rafael Vázquez Neira. Desde ese entonces hasta hoy no tenemos un comité ejecutivo nacional inscrito en el ROP que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones. Y como no tenemos comité ejecutivo nacional inscrito reconocido, no hemos podido tener a un secretario nacional de disciplina ni tampoco a un tribunal nacional de disciplina. Nosotros en el partido tenemos dos salas, sala 1 y sala 2 de disciplina, en la que hace de un tribunal del Poder Judicial. Y luego el secretario nacional de disciplina que pertenece al Comité Ejecutivo Nacional hace de fiscal, hace del que denuncia ante las salas 1 y sala 2. Ahora, en mi caso, yo salí elegido presidente del partido en el año 2014, noviembre de 2014 para ser exactos, y de ahí en adelante yo he debido haber completado mi mandato en noviembre del 2018. Pero para elegir a mi sucesor o sucesora, debe convocarse a un Congreso Nacional. Y en ese Congreso Nacional lo conforman el Comité Ejecutivo Nacional, los comités ejecutivos departamentales, provinciales, el comité político y otras autoridades del partido. Y es por eso que hasta hoy no se ha tenido la capacidad ni la viabilidad de convocar a ese Congreso para que puedan o podamos elegir a mi sucesor. Es por eso que hasta hoy aparezco en el ROP como presidente del partido y es por eso que también en virtud de esa inscripción que yo he obtenido, que tiene mi nombre en el ROP, he podido convocar a plenarios para que el partido pueda convocar y aprobar los reglamentos de elecciones y de esa manera elegir a los candidatos que hemos tenido el 2020 al Congreso, luego el 2021 plancha presidencial y plancha congresal y asimismo también el 2022 a las elecciones municipales y regionales. Esa es la situación que lamentablemente, por un lado, yo tengo el mandato vencido, no es que yo me esté aferrando, sino es que soy la única autoridad, digamos, que está inscrito, bueno, también está inscrito el comité electoral y el registrador, pero si de un punto de vista de representación legal que lo tiene el secretario general, lamentablemente no lo tenemos. Eso es lo que te puedo informar de manera rápida. Gracias, gracias, ingeniero. Raúl. Sí, ¿cómo está usted, ingeniero Mesías? Nosotros teníamos una inquietud respecto a que lo hemos visto firmar por el adelanto de elecciones y estamos interesados en conocer su opinión respecto a que usted mismo lo ha dicho, pues hay una crisis política en el país tal que se requiere de una reforma política. Pero con este Frankenstein, diríamos así, que han hecho de la Constitución aquellos que la defienden, no podríamos estar pues parchando aquí, parchando allá, se requeriría, creemos nosotros, de una asamblea constituyente. ¿Qué opina usted al respecto, ingeniero? Mira, en primer lugar, fíjate que aquellos que dicen que defienden la Constitución, en el fondo no las defienden, porque si nosotros hacemos un análisis bastante de ojo clínico, vamos a encontrar que en la Comisión de Constitución
del Congreso de la República deben haber hecho ya cerca de 50, o serán proponiendo cerca de 52 cambios a la Constitución. Por lo tanto, ahí hay una incoherencia por aquellos que dicen que están respetando la Constitución, pero sin embargo, como bien también lo manifiestas, ya están haciendo bastante parches. Y esos parches, te soy sincero, ya si, así como vamos, vamos a ir a cambiar cerca de 100 artículos de la Constitución. Por ejemplo, la propia ley que acaban de aprobar para que la señora Dina Boluarte pueda salir del país y hacer un trabajo virtual. Eso requiere un cambio de la Constitución. Por lo tanto, eso no lo han hecho. Y así por el estilo, cuando han querido hacer el cambio de la bicameralidad entre gallos y medianoche, ahí también ellos de contrabando han querido meter muchos cambios. Por lo tanto, eso hay que decirle al pueblo peruano, que aquellos que dicen que defienden la Constitución, en el fondo no le están respetando. Hay una incoherencia total. Por otro lado, fíjate que yo considero que los momentos críticos que hoy está viviendo nuestro país, tenemos que buscar el camino más corto. Yo estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, pero el tema está en el momento, si es oportuno o no es oportuno, porque en estos momentos nos estamos entrampando. Nos estamos entrampando, por un lado, en el adelanto de elecciones, que para mí, te soy sincero, es lo más pronto, lo más rápido que debemos de hacer, y es por eso que yo mismo me estoy también, he aceptado la invitación para pertenecer al colectivo de la recolección de firmas para llevar a cabo el adelanto de elecciones a través de un referéndum. ¿Por qué un referéndum? Porque lamentablemente, como están las circunstancias, tanto el Congreso de la República como la señora Dina Boluarte han hecho, fíjate que yo no lo califico como un pacto, porque un pacto significa cuando son partes iguales. Yo creo que en estos momentos la señora Dina Boluarte se ha sometido al Congreso. Es decir, que en estos momentos existe una dictadura congresal, una dictadura parlamentaria de facto, en la que lo ha sometido al Ejecutivo, al Tribunal Constitucional, a la SUNEDO, al Ministerio Público, y está yendo ya también detrás del Poder Judicial, está yendo detrás de la Junta Nacional de Justicia y también del sistema electoral. Por lo tanto, ahí habría que poner las cosas en su justa dimensión. No existe un pacto, existe un sometimiento y una complicidad de la señora Dina Boluarte en su ánimo de sobrevivir de aquí hasta el año 2026. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, ojo, yo estoy de acuerdo que haya un cambio de constitución, pero no sé si sea el momento. Ahí tenemos que actuar con bastante prudencia, pero lo que sí creo es que debemos ir a un referendo para el adelanto de elecciones. Raúl, dale, dale. Sí, justo comentábamos eso antes de que usted llegara, ingeniero, y hablábamos pues de que antes los partidos políticos discutían sobre principios, ¿no? Posteriormente ya se entraron a negociar intereses, pero en la actualidad, o sea, hay un sometimiento por conseguir impunidad, ¿no? Eso es lo que ha pasado con la señora Dina Boluarte, es lo que evaluamos nosotros, ¿no? A la hora que la han blindado, pues, de la acusación constitucional que tenía, en la cual la iban a descalificar para cargos públicos, ¿no? O sea, terminó blindada y de esa manera lograron la sucesión presidencial. Cosa similar está pasando también con algunos de sus muchachos, con los niños que ya, bueno, voltearon el pastel y los votos por ahí ya están alineados, diría así, ¿no? Entonces, por eso insistimos en la importancia de una reforma política antes de nuevas elecciones, o sea, o paralelamente a unas nuevas elecciones, ¿no? No sé qué opina usted al respecto, ingeniero. Sí, mira, el tema de la reforma política tiene que darse, pero el tema está, ¿quién hace esa reforma política? La reforma política, tal como está en estos momentos, no lo vamos a lograr a través de lo que es este Congreso de la República, que incluso se le puede también calificar como un Congreso antirreforma.
Fíjate que a lo largo de estos 2 años y medio, creo que van a cumplir ya, se ha constituido por hacer más bien contrarreformas. Entonces no esperemos reformas por ese lado. Por otro lado, sí, cabe ahí reconvocar a una asamblea constituyente para hacer esas reformas, pero el tema está, estamos listos para ir a una asamblea constituyente, sobre todo de lograr las fuerzas necesarias respectivas, porque en este momento, te soy sincero, yo no encuentro que haya un soporte incluso a nivel nacional para ir en estos momentos a una asamblea constituyente, porque a través de una asamblea constituyente, de manera paralela, como muy bien manifiestas, podríamos hacer esas reformas políticas. Pero yo fíjate que creo de que si nosotros en estos momentos vamos a un referéndum para poder lograr el adelanto de elecciones y a la vez la asamblea constituyente, creo que ahí vamos a tener cierto entrampamiento. Ahora, si nosotros tenemos la justa medida en el tiempo, fíjate, yo creo que deberíamos de primero hacer el adelanto de elecciones. Sí, claro, hay riesgos, ojo, yo pienso igual que tú, y creo que un gran sector de la población que hay riesgos que los partidos políticos pongamos a gente impresentable, entre comillas, que luego también sigan actuando de esta manera. Pero sin embargo, ahí también deberíamos de invocar a la población que tengamos una capacidad de elegir y también de seleccionar a nuestros mejores representantes que puedan existir. Podría haber un entrampamiento. Ahora, ¿ese entrampamiento a qué nos podría llevar? Fíjate que en estos momentos lo que va a ocurrir son dos cosas acá en nuestra economía. La economía, según el Banco Mundial y según la propia Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional y todos los organismos multilaterales y el propio BCR y el propio Ministerio de Economía y Finanzas, ya avisoran que el crecimiento de este año ya no va a ir, no va a ser incluso ni superior al 2%. Y eso va a generar muchos inconvenientes a nuestra economía y a nuestra población, como la generación de empleo. Y eso va a ocurrir en estos próximos días ya. Ahora se nos avecina un fenómeno del niño. Y este fenómeno del niño va a tener doble impacto. En el sur va a generar sequías y en el norte va a generar grandes inundaciones. Y eso también va a generar destrozos en la poca infraestructura que tenemos como país, llámese puentes, carreteras, aeropuertos, también canales de riego. Y eso tenemos que ponerlo en la justa dimensión. Y eso va a generar mayor conflictividad. Y eso creo yo que el Congreso de la República, la señora Dina Boluarte, no están tomando en cuenta. Ellos piensan que ya, por ejemplo, la señora ministra de Vivienda, para mí ha tenido una infeliz declaración diciendo que han logrado pacificar el país. Yo le he dicho a través de un Twitter a la señora ministra, oiga, el Perú no quiere la paz de los cementerios, el Perú quiere una pacificación real y la pacificación real se puede lograr a través de una elección libre, transparente y soberana, donde el pueblo elija a sus congresistas de manera transparente y también elija a su plancha presidencial. Ese es un tema que tenemos que analizar, Raúl, de manera serena, de manera prudente, porque mira, se nos presentan, a mi entender, escenarios apocalípticos que creo que los hombres y mujeres de buena voluntad del Perú debemos de analizar y de buscar una salida democrática que nos devuelva al cauce de la gobernabilidad. ¿Tenías una pregunta, Sapos? A ver, sapos. Sí, muchas gracias, ingeniero Guevara. Eh, le confieso, antes de hacer mi comentario, que fui invitado a participar como coanfitrión de esta reunión y previo a su llegada estábamos discutiendo un poco respecto a la situación que usted nos ha narrado de una forma, digamos, bastante educada, ¿no? Lo que ha llamado como una severa crisis institucional y política en el Perú. Y probablemente no estemos de acuerdo en que la solución inmediata sea la convocatoria de elecciones, porque existe el viejo dicho de que lo que mal anda, mal acaba, ¿no? Entonces, si ya sabemos lo que tenemos, ¿para qué seguimos insistiendo en lo mismo? Ahora, reconociendo y pese a su propia declaración de que usted fue nombrado presidente del partido en el 2014 y no ha sido cambiado simplemente por un tema, llamémoslo documentario o ni siquiera estatutario, sino porque simplemente no se han dado las condiciones. La pregunta es, en la búsqueda de tener las cosas claras,
¿cuál sería la estrategia que deberíamos aplicar como nación para resolver los graves problemas de, entre comillas, polarización, discriminación, la desatención nuestros hermanos que ya sabemos que son los más perjudicados y los menos atendidos? ¿Cuál sería la estrategia que desarrollaría, digamos, como líder político para recomponer de alguna manera? Déjeme decirle, o permíteme tutearte porque soy mayor que tú, ¿qué harías para recomponer a tu partido tan venido a menos en los últimos, yo diría, 10 años? Gracias. Sapos, se desconectó ingeniero Mesías Guevara un ratito. Hay que esperarlo. Qué lástima. Ya no sé en qué momento se habrá desconectado, pero Se desconectó Sapos cuando estabas por terminar. Entonces hay que esperar a ver si regresa y lo vuelves a sintetizar, pues. gracias. Ahora como comentario, ¿no? O sea, lo que comenta el señor Guevara, ya, todo ok, su análisis. Está presente, está presente. Ah, ya, Ya, de nuevo micro, de nuevo. Ingeniero, creo que tuvo problemas con la comunicación, por ahí se desconectó momentáneamente, no sé hasta qué momento llegó a escuchar mi participación, pero resumiendo y en síntesis, la pregunta era, entendiéndose como líder de una agrupación política y conocedor de la gran problemática que tenemos, que enfrentamos diariamente, ¿cuál sería la estrategia que deberíamos seguir o que debería seguir Acción Popular o Mesías Guevara para afrontar ese conjunto o esa gran cantidad de problemas que estaría de más repetirlos? Y muchas gracias por su presencia. Ya le pasé micro. Yo creo que está en condición de hablante, no sé si tiene algún problema, tal vez la estrategia sería que baje y vuelva a subir, o de repente sugiero a aquellos que no están participando, apaguen sus micrófonos, por favor, Arturo, Antonio, micros abiertos, no mientras hay intervenciones porque perjudica la comunicación. Y caso contrario, Raúl, te sugiero que apagues los micrófonos de los que no están hablando. Y que... No, sigue de oyente, ingeniero Mesías Guevara, sigue de oyente, todavía no sube a hablante. Mira, yo acabo de subir a ocupar el puesto de coanfitrión y veo al... Ya, Sapos, ya está el ingeniero. Sí, gracias, muchas gracias. Yo, por favor, Arturo, Antonio, bajen sus micrófonos o si no, lamentablemente vamos a tener que tomar otras medidas. Gracias. Ingeniero Guevara, ¿escuchó la pregunta? ¿Llegó a escuchar? Bienvenido nuevamente. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sigue. Sí, Mira, Se le escucha. mi querido Sapos, yo la verdad que te soy sincero, te ofrezco sincera disculpa porque la señal se va y viene y es otro tema que debemos que solucionar como país. Mira, te escuché algo de tu reflexión, sin lugar a dudas, como dije hace un instante, al momento de empezar mi participación, yo siempre lo he dicho de manera pública y he sido
transparente o he tratado de ser transparente sobre la crisis que está pasando en mi partido. Fíjate que en estos momentos en el partido prácticamente podremos decir que hay hasta 4 facciones, de las cuales internamente yo veo muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Por lo tanto, en este momento yo más que como dirigente de Acción Popular, que incluso ustedes deben haber escuchado que hay un sector que de manera pública sale a desconocer mi presencia o mi cargo dirigencial, pero al margen de eso, yo sí como Mesías Guevara y sí como miembro del comité político, creo que la estrategia o el derrotero que debemos de seguir es diseñar una ruta que nos permita volver a la gobernabilidad y a la democracia, porque en estos momentos hay que ser claros, la democracia está siendo consumida, está siendo resumida prácticamente a una dictadura congresal. Entonces ahí, para mí, vuelvo a reiterar, el camino que nos toca es lograr las firmas para irnos a un referéndum para lograr el adelanto de elecciones, porque ya vemos que el Congreso de la República no está en su agenda ya el adelanto de elecciones. Es más, la señora Presidenta de la República en su momento dijo que el caso estaba cerrada y que se iban hasta el 2026. Por lo tanto, lo único que nos queda es ir a un referéndum y para eso tenemos que recolectar firmas las suficientes, las necesarias y ahí vamos a tener un gran desafío, porque recordemos que esas firmas pasan por la OMPE, pasan por RENIER para que sean validadas y luego ir a una convocatoria para el referéndum. Eso es lo que te puedo contestar, mi querido Sapo. Gracias, muchas gracias por la respuesta. Ahora, no sé si nos quedan muchas esperanzas de que eso se concrete, ¿no? Porque, vamos, ya se encargarán probablemente de dictar las leyes para bloquearlo. Como acertadamente comentabas, nuestras fuerzas políticas opositoras a la posibilidad de contar con una nueva constitución ya la reformaron en más de 50 oportunidades, ¿no? O sea, ya no hay nada que nos pueda sorprender. La verdad es que, bueno, Mel, querías comentar algo. Perdóname, Mel, y disculpe, ingeniero. Tenemos un problema técnico y está referido a aquellos que figuran para mí como hablantes, que son puntualmente Arturo y Antonio. No les puedo dar micrófono porque ya aparecen como hablantes. Por favor, bajen y vuelvan a entrar, porque si no van a seguir levantando y no se va a activar su micrófono. Gracias. Mientras se activa el micrófono de la otra persona que tú has manifestado, yo te comento de que fíjate que tenemos que seguir en esa ruta. Sé que es difícil, como dije hace un instante, pero la esperanza no hay que perderla, ¿no? O sea que hay que seguir. Ahí, ojo, y nos esperan. Yo tengo, como dije hace un instante, para mí se nos presenta un escenario bastante apocalíptico, porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la señora ex fiscal Zoraida Ábalos, esa persecución creo que en cualquier momento va también a repetirse con otros ciudadanos que simple y llanamente no tengamos ese peso que lo ha tenido la ex fiscal de la Nación. Sin ninguna duda. Mel, por favor. Sí, sí, buenas noches con todos. Gracias, ingeniero Mesías, por aceptar la invitación. A mí me llama la atención cuando usted habla de adelanto de elecciones. Se sabe que todo adelanto de elecciones tendría que pasar por el Congreso, ¿verdad? Y ya sabemos el nefasto Congreso que tenemos, a una Mari Carmen, a una Mari Carmen, perdón, a una Mari Carmen al frente, a un señor Edwin, que ha sido totalmente repudiado en Arequipa, ¿no? Ahora, mi pregunta es muy directa. ¿Quién manda a quién en su partido, señor Mesías? Y el tema del adelanto de elecciones tiene que pasar al Congreso. ¿Y usted cree y el referéndum más que todo, porque el Congreso sabemos que ya bloqueó esta posibilidad de que el pueblo pueda ser consultado? Con este Mira, nefasto... en el caso, como yo coincido contigo, yo no espero nada positivo del Congreso de la República, ojo, ¿ah?
Por eso estamos planteando el recojo de firmas y ahí hay un tema legal que se está analizando para que ya se vaya directamente. Se requiere una cantidad de firmas altas para que esto no pase directamente por el Congreso, porque sabemos que el Congreso inicialmente lo va a bloquear, pero luego ya, si vamos allá a la cantidad de firmas, no es necesariamente tenemos que pasar por el Congreso. Ahora, en estos momentos en lo que te refieres tú a los congresistas de Acción Popular, yo vuelvo a reiterar, el Congreso, la bancada de Acción Popular, está actuando desde que ingresó a este periodo congresal ya lejos del partido. O sea que ellos están que responden, si tú me dices si el partido tiene algún poder sobre la bancada, yo te voy a ser sincero, no tengo por qué negarlo. No tenemos ningún control, ninguna coordinación sobre los congresistas. Ellos están actuando bajo una norma de la Constitución donde se dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Ahora, lo que ha ocurrido con el señor congresista Edwin Martínez no es la primera vez, creo que es la segunda, la tercera vez que, ya que lo que le viene ocurriendo es agresividad, es que el Congreso lamentablemente se lo ha ganado a pulso. El repudio, la desaprobación que ayer hemos visto que apareció con 6%, se lo han ganado a pulso y se lo siguen ganando. Por lo tanto, yo te voy a ser sincero, los únicos que mandan a los congresistas son ellos mismos. Claro, el tema del referéndum fue vetada para ser consultado mediante una ley ordinaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es su posición? O sea, y otra cosa es, el tema de elecciones, sabemos que va a ser lo mismo, va a ser el continuismo. ¿Por qué? Porque ya vemos que la señora Keiko Fujimori ya se está preparando y nada va a cambiar y siempre va a ser lo mismo. Entonces, acá lo que necesitamos es tomar posturas claras, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, proponer ¿por qué no? ¿Por qué tener miedo a una asamblea constituyente? ¿Por qué tenerlo miedo a un cambio de constitución? Sabemos que esto no es lo definitivo, pero es lo necesario, lo que se tiene que hacer para que el país vaya progresando, vaya cambiando, ¿no? Mira, yo coincido contigo, ojo. El tema está de que yo en lo personal no le tengo miedo a la Asamblea Constituyente, no le tengo miedo a la Constitución. Es más, cuando yo fui congresista de la República, en ese entonces estaba vivo Javier Aldo Randini, nosotros teníamos listos la propuesta de una nueva Constitución. De hace tiempo estábamos planteando, porque es más, como dije al inicio de mi participación, la Constitución está cambiada, ya la han cambiado. Fíjate que antes de este Congreso ya habían cambiado cerca de 24 artículos, ya habían cambiado. Y ahora, con este tema con este Congreso, con esta Comisión de Constitución, creo que son cerca de 52 artículos que pretenden cambiar. Por lo tanto, la Constitución ya no es la que lo hicieron en el año en el que incluso yo también me opuse, en ese entonces, del Comando Juventudes de mi partido. Nosotros participamos activamente por el no. En el año 95, cuando se aprobó esa Constitución, del 93, perdón, participamos activamente en ese referéndum y parece que hubo fraude también porque creo que el no fue mayoritario y sin embargo nos impusieron esa constitución. Por lo tanto, para mí, estoy de acuerdo contigo, pero el tema está en los tiempos. Hay un sentido de oportunidad que lo que más le conviene al país. Yo pienso en función del país, ojo, yo no pienso en función de Mesías Guevara ni de Acción Popular. Sí, última pregunta. ¿Cuál es su opinión de frente a la actitud de la señora Mari Carmen Alba? Porque ya sabemos lo que es una señora que me parece que sí tiene serios problemas mentales. Perdóneme que sea tan directa, pero esa es la impresión que uno tiene. Así rapidísimo, no más, doctor Mesías Guevara. Yo siempre le he dicho públicamente, yo siempre he estado en desacuerdo con su comportamiento, con su actitud con los últimos hechos que ha ocurrido. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo estar de acuerdo si mis principios son democráticos? Yo no puedo estar de acuerdo cómo le exige a una congresista, como lo que hizo la última vez con la congresista Francis Paredes, prácticamente la cogotea para que vote a favor de la bicameralidad. Eso no es democrático. Y eso no es la actitud de una militante de actuar de esa manera. Pero sin embargo, bien, yo reprocho la actitud de la congresista Francis Paredes en la manera como actuó. Haya habido un encuentro entre la agresividad extrema y una pasividad también extrema. Yo
como peruano, como hombre de a pie, y creo que usted también como una mujer peruana, jamás hubiera permitido que la traten de esa manera, ¿no? Sobre todo en el pleno siglo XXI. ¿Está de acuerdo con realizar una asamblea constituyente en la que se cambie completamente la estructura del Estado o se cambie la estructura política del Estado? Porque tanto el sistema político electoral como el sistema de formación de partidos políticos, alianzas, movimientos, etcétera, está completamente destruido por este pues, vínculo consanguíneo y mental de los que hoy día se encuentran no solamente en el Congreso, ¿no? Sino que se mantienen en el tiempo, ¿no? Son 25 años de tener lo mismo, ¿no? ¿Usted considera de que llevar a una elección adelantada nos va a hacer algún tipo de cambio, colectando firmas y manteniendo el proceso burocrático que siempre han amparado los partidos tradicionales y históricamente tradicionales? Mira, el concepto de, fíjate que de ahí, como dices tú muy bien, tenemos que analizar la historia y cómo surgieron los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, en Acción Popular, que es un partido que este año hemos cumplido 67 años, con todas las pugnas internas, donde incluso han habido excisiones históricas, que tú seguramente lo conoces mejor que yo. Por ejemplo, en la década del 60 salió Acción Popular Socialista. El APRA también tuvo, pero yo no quiero hablar del APRA porque para eso están los apristas. En el caso de Acción Popular, surgió con un pensamiento eminentemente distinto dentro de una guerra fría de ese entonces que se daba entre Occidente y Oriente. Por eso nosotros, nuestra ideología es propiamente peruana. Al margen de lo que ha ocurrido después con el devenir de los hechos, que siempre han habido enfrentamientos y que yo lo veo, fíjate que esos enfrentamientos internos como algo positivo, porque sirve para que sirva como un motor que nos mueva. A mí me dicen que soy de izquierda, me insultan, me dicen hasta caviar, me dicen rojo, a mí al escano fundamentalmente, pero yo no me siento eso. Yo me siento que yo he recogido el pensamiento primigenio de Acción Popular, que tiene una ideología muy hermosa, que lamentablemente muy poco se ha difundido, incluso yo te voy a ser transparente, dentro del partido, más que haya un debate ideológico, porque yo lo he retado siempre, he retado a Barnechea, he retado a toda la familia, como le dicen dentro del partido, la familia real, que incluso desconocen los principios del partido. ¿Por qué? Porque simplemente se han dejado llevar por otros aspectos, por otros intereses que luego no lo han tenido. Por lo tanto, fíjate que cuando se habla de partidocracia, en la época de Fujimori, ahí vino también un rompimiento de las estructuras de los partidos políticos. Por otro lado, por ejemplo, fíjate que la izquierda ha sido totalmente atomizada. Antes estaba atomizada, pero ahora incluso fracturada en su propia concepción ideológica y por lo tanto igual ocurre con el socialcristianismo que ahí desapareció, que su máximo era democracia cristiana y luego Partido Popular Cristiano, y por otro lado también la socialdemocracia, que el APRA ahora trata de rescatarlo, y nosotros que nos hemos quedado simplemente en ese pensamiento, digamos, nacionalista, y es por eso que nosotros incluso lanzamos la tesis la conquista del Perú por los peruanos, ojo, y en eso, en ese devenir a lo largo de nuestra época política partidaria, que hemos procurado incluso tener lo que significa la revolución del crédito, lo que tú hablas de la reforma agraria, que nosotros lo hicimos, lamentablemente no se concretó porque la alianza APRA 1 en la década del 60 no nos permitió consolidar. Ahora, el tema cuando dan el golpe de Estado a Belaúnde de la década del 60, que con el tema de la vereda Pariñas, si nosotros retrocedemos a la historia, vemos que eso viene en la década del siglo XIX incluso, cuando le dan a una persona para que administre Brea Pariña, donde engaña que cuántos lotes tenía, y luego vienen los impuestos, que eran mucho más los ingleses que querían pagar, luego viene la IPC, y por lo tanto, y luego Velasco hace el golpe, pero fíjate que si nosotros somos justos con la historia, vemos que Velasco pagó por la IPC mucho más lo que planteaba Acción Popular en esos momentos. Por lo tanto, son temas históricos que nosotros debemos de ir dando. Ahora, lo que tú has dicho es una gran verdad. ¿El Perú necesita un cambio de la estructura del Estado? Sí. ¿Eso se traslada a un contrato social que está referido a la constituyente, a la Constitución? Sí. Pero sin embargo, fíjate
que en estos momentos, tal como está el Estado organizado, para organizarlo en función de de un nuevo contrato social, deberíamos de pensar en una gran reforma que yo le llamo la transformación del Estado o la transformación del gobierno. Pero para lograr esa transformación hay que lograr muchas transformaciones. Entre esas transformaciones tenemos que romper paradigmas, tenemos que pensar nueva manera, la cultura organizacional, la cultura del comportamiento del ciudadano, y romper paradigmas, incluso también lograr algo que hoy tenemos que estar a tono. Tú vives en el Silicon Valley, por lo que acaba de manifestar en California, donde ahí ya se habla de lo que es la transformación digital y los derechos irrestrictos de las personas. Ahí en San Francisco, por ejemplo, los derechos de las personas están totalmente respetadas, pero a la vez en San Francisco, donde está Palo Alto, donde está el tema relacionado del Silicon Valley, se ha logrado lo que es la transformación digital de punta, algo que lamentablemente en estos momentos en nuestro país no lo estamos viendo. Fíjate que si llevamos a esa transformación tecnológica del Perú que se necesita, ¿quién está liderando en estos momentos? Estados Unidos y Europa se están quedando, la China se está transformando, por lo tanto la China ya ha dado un salto cuántico en su transformación, en su manera de pensar y de ver el mundo. Entonces nosotros tenemos que combinar los objetivos claros, estratégicos que quiere el Perú como Estado, que ya seas, digamos, lo único que importa es generar una ventaja comparativa para satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Qué requiere el pueblo? El pueblo quiere buena educación, buena salud, un buen empleo, en libertad y en justicia. Por lo tanto, yo creo que eso debe ser los derroteros de todos los peruanos, por más discrepancias políticas que podamos tener, pero sin embargo debemos de buscar el punto común, el punto de consenso, que es mejorar la vida de todos los peruanos. Gracias, Antonio, por tu pregunta. Patriote, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas. Hola, ¿qué tal? Compañeros, compañeras. Un saludo al invitado, al ingeniero. Quería hacerle algunas preguntas, ¿no? El ingeniero menciona que deberíamos, digamos, tener unos derroteros previos a iniciar o quizás a iniciar un proceso constituyente, si es que sí lo entiendo. Eh, el problema es que los espacios de discusión, ¿no?, donde deberían darse esos debates actualmente no existen. Uno de ellos es el Congreso, es actualmente una cloaca. Otro era en su momento el acuerdo nacional, que lo único que sirvió en la época de Castillo fue para pedir la vacancia o la renuncia de él o el adelanto de elecciones, a pesar de haber sido un presidente constitucionalmente electo por la mayoría de peruanos. Entonces, ¿cuál sería ese espacio actualmente? Yo considero personalmente que debió ser, al haber tenido una legítima elección o haber logrado la legitimidad a través de las elecciones recientemente, la Asamblea de Gobiernos Regionales. Pero lamentablemente lo que se ve, lo que se oye, lo que se escucha es que ese espacio fue comprado, terminó siendo comprado por la presidenta, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Quisiera que lo pueda responder porque quizás no considera que deba ser una asamblea constituyente, pero en todo caso, ¿cuál sería ese espacio, no? No, mira, en primer lugar, fíjate que hay que hacer una media culpa a todos, ¿no? Los partidos políticos, por supuesto, y los militantes, ¿no? Por ejemplo, como tú bien dices, el presidente Castillo llegó a la presidencia a través de la elección popular, de manera democrática, en la expresión del pueblo, y sin embargo, fíjate que ahí también, tanto los responsables, los congresistas de mi partido, pero también de los congresistas que lo llevaron al propio presidente de la República a este importante cargo, terminaron también fracturándose. Creo que de una bancada han aparecido como no sé cuántas bancadas, Bloque Popular, Perú Democrático, varias bancadas, Bloque Magisterial también creo, y al final terminó rompiéndose esa bancada. Incluso prácticamente le dejaron al presidente una orfandad en el Congreso. Ahora, el presidente de la República, Pedro Castillo, fíjate que al final terminó siendo prácticamente arrinconado por su propia bancada. Incluso le obligaba a hacer alianzas, por eso surgieron los famosos niños de mi partido o de la bancada de Acción Popular, también surgieron otros congresistas que se arrimaron para él, y entonces ahí se perdió ese espacio
natural de debate que es el Congreso de la República. Ahora, fíjate que en el Acuerdo Nacional, no sé quién te ha comentado, o por favor coméntame quién te dio la información que desde el Acuerdo Nacional se pedía la vacancia o adelanto de elecciones. No, eso nunca ha ocurrido. El Acuerdo Nacional más bien fue, fíjate que fue denostado, fue golpeado, porque del Acuerdo Nacional se buscaba que el presidente de la República participe. Incluso yo era una de las personas que le sugería al presidente de la República que convoque el Acuerdo Nacional para ahí discutir los temas. Pero claro, también el Acuerdo Nacional sí reconozco que por ciertas fuerzas conservadoras incluso socavaron el Acuerdo Nacional, haciendo que lamentablemente se pierda ese espacio que siempre hemos tenido. Fíjate que ahí en el Acuerdo Nacional hemos convocado y hemos participado todas las fuerzas políticas, gremios de los trabajadores, como el caso de la CGTP, como el caso de la Junta Regantes, como el caso de Conveagro, que siempre han estado de manera activa participando. Por lo tanto, fue también socavado, pero no precisamente en el ánimo de pedir el adelanto de elecciones, al contrario. Porque no pedíamos eso, fue socavado por ciertas fuerzas democráticas. Ahora, el caso de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, fíjate que yo tuve la oportunidad de ser presidente de la ANGR en el año 2019, y en ese entonces el acuerdo nacional, perdón, la asamblea era contestataria, ojo. Nosotros sí sacamos adelante e incluso le apoyamos al presidente Vizcarra en ese devenir que se enfrentó al Congreso de la República de ese entonces, que también era bastante agresivo. Incluso creo yo que era más preparado que el actual, por lo tanto había una lucha ideológica y confrontacional más fuerte que con la que ahora puedes tener, porque habían representantes de diversos partidos políticos que sí tenían argumentos e ideas para ir a un debate. Por lo tanto, hoy, lamentablemente, sí, coincido contigo que la Asamblea ha perdido ese protagonismo. Entiendo que están pensando también en cómo generar los recursos para sus regiones, pero han perdido la orientación, creo yo, en cuanto a lo que significa la coyuntura política que él actualmente está viviendo. Creo que está siendo mal orientada. Yo le he conversado en algunas oportunidades con el señor presidente de la ANGR, que actualmente es el gobernador regional de Arequipa, pero creo que ellos no está en su agenda el tema de confrontar al Congreso y menos al Ejecutivo. Claro, el tema ahí es que en la práctica los gobiernos regionales, municipales, provinciales terminan siendo extorsionados por el gobierno central, ¿no? Por cómo se maneja el dinero. Ese es digamos, la principal valla para generar una oposición moderada o digamos, seria, ¿no? Claro, pero no me contestó en todo caso cuál sería ese espacio para Ah, ya. generar. Ya mira, hay otros espacios, ¿ya? Por ejemplo, hay un espacio muy interesante que es el tema de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Ese es un espacio muy interesante donde ahí también confluyen todas las fuerzas sociales. Incluso, por ejemplo, ahí participan las rondas campesinas, participan los colegios profesionales, participan la empresa privada. Por lo tanto, el espacio que deberíamos de forjar son el tema de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. También el espacio que generan los colegios regionales departamentales o colegios profesionales regionales, y por supuesto también lo que significan por ejemplo, en Cajamarca están las rondas campesinas, donde ahí son espacios democráticos que también se discute mucho el tema político y también el tema. Hay muchos espacios democráticos que podemos aprovechar. Lo único que nos quedaría sería hacer una coalición de estos espacios democráticos. Gracias, ingeniero. ¿Podría cerrar con una pregunta, Libro? Sí, Patrote, sí. Gracias. Un par de preguntas. La primera sería si está de acuerdo en cambiar el capítulo económico de la Constitución o simplemente mantenerlo como está. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, teniendo en cuenta el comportamiento de la cara visible de su partido, Acción Popular, que es la bancada, ¿no? Y algunos escándalos que de vez en cuando salen pues de dentro, ¿no? De, de las internas, ¿no? del partido. ¿Qué le haría a usted tomar la decisión de finalmente retirarse del partido? ¿O es que
piensa que sí se puede dar la lucha interna? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Gracias. Mira, en el tema de la constitución, del régimen económico, recordemos que el régimen económico está en el artículo 58 al artículo 59, 89. Ahí, sin lugar a dudas, fíjate que yo creo que más que pensar en el cambio de la constitución, en el cambio del régimen económico, que incluso, como te repito, según la constitución, está en el 58 al 59, deberíamos de forzar lo que es el tema del tema tributario. Por ejemplo, las empresas mineras en estos momentos no están pagando las regalías que corresponden, las sobreganancias. En la época de Ollanta se logró algo, incluso el propio Frank, durante el gobierno del presidente Castillo, planteó hacer una reforma tributaria que debió haber ingresado al país cerca de 12.000 millones de soles. Fíjate que eso se perdió y que debería haber sido. Incluso en este momento nosotros como país estamos siendo uno de los países más con más desigualdad. Por lo tanto, ahí nosotros debemos de pensar en lo más pronto. Y por supuesto que el régimen y todo es revisable, ¿no? Como te digo, el régimen económico, por ejemplo, se habla de la empresa privada, que es algo que debería estimularse, pero también el tema del régimen de los recursos, tanto que están en el suelo y en el subsuelo, que también deberíamos revisarlo, pero yo más creo que debemos revisar de manera urgente el tema tributario que está enmarcado dentro del régimen económico. Ahora, de salirme yo de Acción Popular, fíjate que yo he nacido en el partido. Es bueno que permíteme decirlo, que yo he nacido en el partido, creo que en vida, si no me equivoco, soy el militante que más cargos ha ocupado en el partido. He sido dirigente de juventudes, vengo de esas canteras, he sido miembro del grupo ideológico del partido que recibió enseñanzas directamente de, por ejemplo, del propio Belabún, del propio Valentín Paniagua y de todos los fundadores, donde he sido testigo de los debates que antes Antonio me preguntaba, de los debates duros, ojo, ideológicos, y también he sido testigo y aprendido directamente de ellos. Y por otro lado, también fíjate que he sido 2 veces secretario nacional del partido. He sido presidente del plan de gobierno, es actualmente presidente, aunque negado por muchos y también apoyado por varios, pero sin embargo eso es mi currículo partidario y a mí me sería bastante difícil alejarme del partido. Lo que sí te soy sincero, no descarto que no renuncie al partido, pero sí no descarto que yo sea expulsado más bien del partido, precisamente por lo que estoy diciendo ahora y por enfrentarme a los congresistas y por enfrentarme a algunos miembros del partido. Yo lo que sí no descarto es que yo sea expulsado del partido, porque muchos en los WhatsApp internos del partido me piden que me expulsen del partido, porque es un rojimio y por eso hay que expulsarlo del partido. Eso es lo que más bien yo no descarto que sea expulsado, pero sí descarto que renuncie al partido. Ingeniero Guevara, pero una de las grandes discusiones y creo yo una de las grandes particularidades es que el Perú es el único país que dentro de su constitución y dentro del capítulo económico tiene el tema de los contratos ley, ¿no? O sea, se ha buscado, ha habido investigadores que han buscado en constituciones alrededor, ¿no? del mundo y el Perú tiene esa singularidad, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Para mí eso, creo yo, se ha vuelto en una sinvergüencería, ¿no? O Sí, sea, un contrato ley en el cual si una de las partes no quiere, y esa parte siempre va a ser el sector privado, no quiere modificar, no quiere sentarse a conversar, o no quiere anular un contrato, tranquilamente el contrato sigue vigente y tranquilamente pueden demandar al Estado peruano, cosa que lo han hecho. Entonces, eh, ¿qué sí. opina de esto, ingeniero Guevara? Bueno, los contratos ley son, todo lo acabas de decir, ¿no? Son nocivos para el país y eso definitivamente hay que cambiarlo, sin ánimo de justificar, pero sí, a mí me gusta no justificar, pero sí me gusta analizar y explicar. Habría que analizar en qué contexto fueron dados esos contratos ley. Eh,
Para unos puede ser justificado en su momento cuando decidieron, pero ahora en este momento ya no podemos seguir con ese tipo de contratos de ley. Yo estoy de acuerdo que eso debe eliminarse, es más, debería de revisarse, pero yo tengo entendido que ya últimamente ya no se han dado más contratos de ley. Por lo tanto, si es que sigue estando yo o dándose o proponiéndose, no debería de permitirse. Los contratos de ley ya no deberían existir nunca más en el Perú. Gracias, ingeniero. Sapo, Raúl, Perdona, Edgar, Patriote, como para ir cerrando, porfa. Edgar, disculpa, solo para puntualizar en una aclaración. O sea, en el espacio que tuvimos con nuestro amigo Martín Galaniega, él nos explicó bien claro que ya los contratos leyes habían perdido vigencia y que habían sido superados por los famosos estos convenios de libre mercado, ¿no? O sea, sí, por eso te decía Raúl, le decía que ya en este momento ya no creo que haya contrato ley, ya no haya. Sapos. No, estoy teniendo problemas de comunicación porque me caigo a cada momento. Sí, lo que estaba diciendo Mesías es cierto. Ya no hay nuevos contratos. Lo que sí hay es la triste realidad de que estos contratos se han firmado con una fecha de vigencia, pero muy, muy alargada, y probablemente hoy invitemos a nuestros contratantes a revisar los contratos y nos dirán que están conformes, que es de acuerdo, pero cuando termine el contrato, vale decir en el 2040, en el 2050 o en el 2100, ¿no? Esa es la parte que no logramos entender. Pero bueno, es lo que hay. Yo cuando estuve a punto de caerme, y disculpa Mesías porque entiendo que ya estás a punto de retirarte. No, tranquilo. Estaba pensando en que probablemente lo único que hacemos bien es hacer mal las cosas, ¿no? Por lo que tú decías, tenemos un problema institucional severo, los partidos están totalmente desprestigiados, los de la derecha y también los de la izquierda, valgan verdades, por lo que ya sabemos y por lo que vemos cotidianamente. Y entonces la pregunta que yo tengo y que me atrevo a hacerla es, dentro de este contexto que también mencionaste, de que China y los Estados Unidos, yo tengo una posición muy personal, digo, ¿es que acaso existe la posibilidad de que alguien esté construyendo esta situación para que salga tan perfectamente mala? Mira, yo siempre, ¿sabes lo que he dicho yo? Yo lanzo la tesis que el Perú está perfectamente construido lo imperfecto. Esa es mi tesis que tengo. Ahí coincido contigo. Es decir, que todo está hecho al revés. Incluso fíjate que yo estoy lanzando un libro que se llama Mitos y Verdades sobre la gestión del gasto público, que hablan, te soy sincero, hablan a ciertos, incluso me llama poderosamente la atención que hayan profesores de prestigiosas universidades de Lima que hablan con una naturalidad y un despropósito increíble cuando dicen, por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales son ineficientes y corruptos. Sí, sí puede ser, sí, seguramente, pero también son ineficientes y corruptos el gobierno nacional. Ahora, todos dicen que es el Estado. Oye, un momento. La semana pasada la Contraloría ha sacado un informe de todas las obras que a nivel nacional están paralizadas. El 90% de las obras que están paralizadas están en manos de las contratas. ¿Y quiénes son las contratas? Son las constructoras, son las empresas privadas. Por lo tanto, el que se está fallando es el sistema de la ley de contrataciones, de la OCE. Y eso es un tema que ya en estos momentos, este libro, incluso si ustedes me lo permiten, se lo puedo pasar en PDF en estos momentos para que lo sigan teniendo. A través de Raúl les pasaré para que ustedes ahí den sus comentarios en la que yo lo escribo, lo he escrito por ciencia cierta. Pero por otro lado también hay otro tema que también estoy escribiendo que se llama la radiografía de la gestión pública, donde, por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos lo que tú acabas de decir, que está perfectamente construido lo imperfecto. Por ejemplo, los famosos troyanos, ¿no? Los troyanos bajo el símbolo, bajo el traje de tecnócratas,
nos han infiltrado dentro de las instituciones públicas para hacer normas y leyes a favor de ciertos grupos mercantilistas. Lo que en el Perú no existe es una economía de mercado, no existe libre mercado, no existe social de mercado, existe una economía mercantilista. Y eso lamentablemente muy pocos lo quieren decir o muy pocos lo quieren aceptar. Y eso es sustentado en lo que es lo imperfecto construido de manera perfecta. Coincidimos contigo, coincido contigo. No me cabe la menor duda de que vas a ser pronto expulsado del partido, Mesías. No, fíjate que yo les comento un tema. Lo que yo estoy hablando, aunque les parezca mentira a ustedes, es acción popular. Fíjate que cuando surge el partido, en el año 56, surge, por ejemplo, el concepto de la justicia agraria. Y es por eso que Belaúnde lanza la reforma agraria en la década del 60. Y es por eso que, por ejemplo, cuando Belaúnde ingresa en su primer gobierno, lanza lo que es la revolución del crédito. Fíjense que Belaúnde encuentra que en el Banco Central de Reserva estaban sentados todos los gerentes de la banca privada. Entonces Belaúnde los expulsa del Banco Central de Reserva y pone la conformación que hoy existe. Belaúnde creó el Banco Nacional, el Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque antes que exista el Banco de la Nación, los tributos eran recolectados por los famosos consignatarios de los tributos que eran ingresados a la banca privada y que luego, cuando el gobierno quería hacer un colegio, una obra pública, simplemente se iba a estos bancos y le decía, oye, préstame el dinero para financiar esas obras. ¿Y qué dinero creen que le entregaba esos bancos? Eran los impuestos de todos los peruanos, que los impuestos de todos los peruanos que ellos recaudaban le prestaban al gobierno para que el gobierno haga lo que es la obra pública, pagando, por supuesto, intereses usureros. Entonces Belaúnde crea el Banco de la Nación y de ese entonces los tributos son recaudados a través del Banco de la Nación y a través del Banco de la Nación se hace toda la transacción pública. Por lo tanto, no, fíjate, incluso Belaúnde creó el Banco de Materiales donde bajo la premisa que hay que ser propietarios a los desposeídos. Por eso yo le decía a ustedes que hace un instante que yo sí he sido formado en el grupo ideológico de Acción Popular y que aquellos que hoy me denostan, que me critican, yo les estoy sincero, no están preparados, discúlpenme que sea un poco soberbio, no están preparados para tenerme conmigo un debate ideológico acción populista dentro del partido. ¿Por qué? Porque no lo han leído. Yo he escrito varios libros del partido y eso, si me expulsan será por otra cosa, me expulsarán porque soy un obstáculo para su proyecto político que ellos tienen, más que por el pensamiento que yo estoy diciendo. No, justamente me refería a eso, Mesías, y en tono de No, broma. está bien. Patriote, ¿tenías algo que decir, hermano? Sí, un comentario primero, por lo que menciona el ingeniero, si esas ideas, si esa es la ideología de Acción Popular, parece que lo que queda, al menos en la cara visible, es nada, ¿no? O se ha transformado en algo totalmente opuesto, simplemente han entrado al mercantilismo que también existe en el mismo Congreso. Al menos esa es la imagen, la percepción que tenemos respecto del partido representado por la bancada. Y justamente hablando del tema económico, preguntas así puntuales, ¿no? Porque lo que menciona lleva nuevamente a un tema de debate de un problema con origen estructural que está en la Constitución. ¿Está a favor del rol subsidiario del Estado o el Estado debería intervenir como empresario en la economía? Uno. Dos, eh, combatir los monopolios como está actualmente en la Constitución o prohibirlos, ¿no? Porque uno se va al combate y sabe que puede ganar o perder. Cuando uno prohíbe, penaliza la concentración de mercado, las posiciones dominantes, los monopolios, los oligopolios, y eso finalmente, que son los que perjudica al usuario, y al usuario, el consumidor, y el enfoque de mercado no puede ser de simplemente oferta y demanda, sino de consumidor, ¿no? Entonces, estaría a favor de prohibir monopolios y oligopolios y no simplemente, como dice actualmente, combatirlos. Mira, coincidimos que en estos momentos existe un mercantilismo.
Ahora, si nosotros vemos, ¿qué genera un monopolio? Un monopolio genera lo que es una pérdida de la eficiencia social. Y eso lo vemos en macro y microeconomía, que hay una pérdida de eficiencia social cuando la competencia no es perfecta. Lo que tenemos que buscar es que haya una competencia perfecta. Ahora, y para eso, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr que haya un rol del Estado. Para mí, fíjate que en el Estado hay tres características, que es el promotor, que es el regulador y que es el protector. Protector tiene que serlo, sí o sí. Por ejemplo, no podemos dejar a libre albedrío la educación ni la salud. No podemos dejar a libre albedrío la administración de justicia. No podemos dejar de lado el control de supervisión. Y por otro lado, también tenemos que ser, el gobierno o el Estado tiene que ser promotor de la inversión pública y la inversión privada. Eso tiene que generarse, darse. ¿Por qué? Porque genera empleo. Y por otro lado, también, por ejemplo, tiene que ser protector el tema de los derechos fundamentales de las personas, de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Y por otro lado, tiene que ser regulador también de las inversiones, lo que estamos hablando hace un instante. Por lo tanto, ahí tenemos que diseñar un modelo de tal manera que permita el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que hay que prohibir los monopolios. Como te digo, yo sí apuesto por la competencia perfecta, porque la competencia perfecta evita lo que es la pérdida de eficiencia social. Entonces, una pregunta directa. ¿Estaría de acuerdo con que el Estado participe o ejecute directamente a través de alguna empresa o participación en alguna empresa, por ejemplo, en la explotación minera? Mira, ahí lo que yo sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, fíjate que cuando en nuestro primer gobierno, nosotros a través del partido creamos y construimos la refinería La Pampilla, ojo, ¿ah? La Pampilla que era administrado por el gobierno, por el Estado. Entonces, lo que hay que hacer empresas públicas, hay que hacerlas, pero que tengan una gestión eminentemente privada. Es decir, que tengan sus rendimientos. Por ejemplo, en estos momentos hay muchas empresas públicas que están bajo el tema del FONAFE y generan, ojo, rentabilidad. Pero ahí, por ejemplo, la ley les prohíbe que hagan una reinversión de sus utilidades para que mejoren su competitividad. Eso hay que mejorarlo. Las empresas que están bajo el argumento del FONAFE. ¿Quién está en FONAFE? Está Distriluz, por ejemplo, que te genera un montón de rentabilidad. Está el mismo Petroperú, que incluso tratan de solayarlo, de decir que está generando pérdidas cuando es mentira. Corpat, que hay que mejorarlo, y en APU también que hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, sí hay empresas que están generando rentabilidad y ahora en el tema minero habría que evaluarlo también, ¿no? Porque ya existe el tema, por ejemplo, la refinería de Talara, que se ha invertido miles de millones de soles, ¿no? Este, gracias, Patriota. Si quieres, levanta la mano porque nos vamos a quedar, creo que, unos instantes pegados al capítulo económico. Eh, sí, porque además ya lo hemos tratado en otras ocasiones justamente con Marco, con Patriote. Una de las cosas que a mí me preocupa es que le vayamos dando vuelta a, a- a- a temas que ya son obsoletos y que pronto entrarán en caducidad, ¿no? Me decías, tú eres ingeniero y sabes perfectamente que la vigencia del petróleo o de sus Ujú. derivados, incluido el gas natural, no pasa de los 10 o 15 años. Primero porque se habrá extinguido y segundo porque el planeta demanda la utilización de otros elementos, ¿verdad? Eh, no obstante, lo que estamos viviendo en este momento sí es una fuerte ola de demanda de los productos que nosotros estamos en condiciones de ofrecer al mercado. Estamos hablando, por ejemplo, del cobre, eh, no del litio, porque en estricto y aferrándonos a la realidad, no somos unos grandes, eh, unas grandes reservas de litio comparados en el mundo, pero sí de otros minerales, de metales, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto, lo que a nosotros nos parece más justo y correcto es que la participación
sea un poco más equitativa. Y no solamente me quedé pensando en tu comentario de revisar la parte tributaria, cuando sabemos perfectamente que hay otros mecanismos utilizados por las empresas, las grandes empresas que explotan nuestros recursos mineros y que determinan que al final lo que se tribute sea por un producto que no es el producto final, ¿no? O sea, lo que nosotros exportamos, entre comillas, como país, a través de ellos, y corrígeme si estoy equivocado, es lo que se denomina concentrado mineral. Vale decir, un producto derivado de del primer proceso de obtención del producto final. Y sobre eso tributan. Y la pregunta es, si, por ejemplo, para ponerlo de una manera simple, si han explotado por 10 millones de dólares y nos tienen que pagar, de acuerdo a las fórmulas, el impuesto a la renta y todo lo demás, esos 10 millones convertidos a producto, ¿cuántos millones de dólares realmente generará en el producto terminado? O sea, en el oro en lingote, por así decirlo. Y esa es la parte que a mí personalmente me suena bastante extraña y fabricada y construida profesamente para beneficio no solamente de la empresa explotadora, sino también para esos que actúan como los legisladores de esas fórmulas, ¿no? Mira, tu reflexión tiene varias aristas, ¿ya? Permíteme ir una por una, por favor. Eh, la primera es de que has tocado un tema muy importante que tiene que ver con la matriz energética. Nuestra matriz energética en estos momentos está sustentada fundamentalmente por lo que es la parte de hidroeléctricas, que tiene que ver con lo que es el tema de la grama de carga, que es la parte base. Luego está la parte de diésel. Luego está la parte de gas. Y luego también está el tema relacionado con lo que significan las energías renovables, al igual que la hidroeléctrica, por supuesto, la eólica y la solar. Ahora, esa matriz energética que constituye dentro de una parte productiva lo que es el tema relacionado con la oferta energética o la oferta eléctrica. Ahora, en estos momentos, fíjate que el gas, precisamente el gas de camisea, cuando se produjo el gas de camisea y se empezó a explotar, cuando tú sacas el gas natural, sacas dos partes. Lo metes a una planta separadora y sale el líquido y sale el gas. Lo que resulta es que en ese momento no sabían qué hacer con el gas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer, del gas hay que hacer generación de electricidad. Y eso es lo que se está haciendo, por eso se está la planta de acá muy cerca de Lima, que está ahí en la zona de ahí, ¿cómo se llama esta zona de acá cerca? Melchorita en Pisco. No, no, esa es la planta, la de GLP, no, acá cerca, literal, Lima, donde están los, hombre, pasando Punta Negra, por ahí hay Naplo, ahí están las plantas que producen electricidad. Entonces, eso es un tema de energético. Chilca. Ahora, no, acá nomás, acá, digamos, cerca de Lima, Chilca, pasando Naplo. pasando. Chilca, tienes razón, Chilca. Y entonces ahí fíjate que se pusieron las plantas para generar electricidad con el gas de camisea. ¿Por qué? Porque no sabían qué se hace con ese gas, ¿no? Yo te digo, porque yo en la uni, cuando estudiaba en la uni, hicimos ese estudio, entonces, y sacamos esa parte, esa matriz. Pero ahora, ¿qué resulta? Resulta, fíjate que ese gas, como dices tú, se va a terminar, se va a terminar. Igual va a pasar con el petróleo. Entonces nos vamos a quedar otra vez con la energía base de lo que es el tema de las centrales hidroeléctricas. Pero ahora, ¿qué resulta? Resulta que la generación de electricidad a través de las hidroeléctricas también va a sufrir grandes cambios o déficits. ¿Por qué? Por el cambio climático está haciendo que no hayan lluvias o que el líquido de elemento para que muevan las turbinas también esté disminuyendo. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la fuente solar y a la fuente eólica. Hay grandes parques eólicos en estos momentos, por ejemplo en Cajamarca,
en el parque eólico de Huambos, donde se genera 37 megavatios puro aire que va directamente al sistema interconectado nacional. Luego están las plantas solares, que incluso últimamente han puesto una allá en Moquegua, que es muy importante. Pero ahí hay que, ¿por qué les comento esto? Porque tenemos que apuntalar lo que es la generación de energía renovable. Ahí no estamos siendo flexibles para atraer la inversión pública y la inversión privada de la generación de electricidad, pero con un concepto de energía renovable, que en este caso debería de hacerse a través de la energía solar o la energía eólica. Y por supuesto, sin descuidar lo que es también la generación hidráulica, que es la energía base, que dicho sea de paso, también el partido o la UNDE construyó la que es la central de restitución, allá, que es el corazón del sistema interconectado centro-norte, bueno, el sistema nacional. Ahora, lo que tú hablabas del otro tema de la minería exactamente, fíjate que ahí hay otra reflexión, hay varias aristas. Ahí el modelo minero, que ya vamos a otra etapa, para mí tiene cuatro aspectos el modelo minero. Está en la parte legal, está en la parte tributaria, está en la parte ecológica y está en la parte social. Son cuatro patas que tiene un modelo minero, pero que sin embargo ese modelo minero no se le está tomando en cuenta en su real dimensión. La parte tributaria que tú acabas de decir, más allá de la transformación del recurso primario, que ahora se exporta como materia prima, fíjate que más allá de eso, no se está teniendo la transparencia de cuánto se está produciendo. Por ejemplo, cuando yo fui congresista, yo le pedí al Ministerio de Energía y Minas que me diga cuánto de oro produce Cajamarca o Yanacocha. Nunca me lo quisieron decir. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, está como reserva tributaria, como un secreto tributario. Y nunca me quisieron decir. Ahora, por otro lado, también cuando yo me fui al Ministerio de Energía y Minas, me dijeron, oye, ¿ustedes cómo miden la producción de una empresa minera? No, solamente redacemos a través de una declaración jurada que da la empresa minera. Pero por eso hoy se ha establecido el EITI, que busca la transparencia a nivel internacional de todas las empresas mineras. Ese es uno de los caminos para transparentar, porque a través del EITI tú generas información. Si una información no es veraz, si una información no es fidedigna, lo único que te va a hacer es generar conflictividad. La transparencia se sustenta en una buena información. La información te genera transparencia y la transparencia te genera una palabra clave que también en el Perú hemos perdido, que es la palabra confianza, que hemos perdido. Nos hablamos en media verdades, nos miramos de reojo y entonces esa palabra confianza la tenemos que restituir, que lamentablemente ahí también no veo que estemos haciendo los esfuerzos necesarios para devolver esa confianza. Un proyecto minero para que salga adelante tiene que tener la licencia social. Si no tiene licencia social, no vas a sacar un proyecto minero y ese modelo tiene que cambiarse urgentemente si es que se quiere hacer una explotación minera adecuada y que responda a los intereses nacionales. Por otro lado, fíjate que también al hablar de transformación, que tú lo has hablado, tenemos que hablar de otro modelo. Si a mí me preguntasen cuál es el modelo económico que yo haría para el Perú, yo lanzaría la economía nacional de mercado, que se sustente en primer lugar en el conocimiento. Y el conocimiento se genera a través de la ciencia, la tecnología y de la innovación. No es fácil, lo sé, pero esa es la propuesta que yo puedo hacer en estos momentos. Gracias, ingeniero. Gracias, Raúl. Más bien ya creo que más interesante la conversación y más bien discúlpeme que yo soy saco largo, no sé ustedes si son saco largo, ¿no? Pero yo sí soy saco largo. No, nosotros le agradecemos muchísimo. Si me permites, Raúl, solamente porque ha tenido problemas para abrir su micrófono. Rafael, breve, hermano, por favor, un minuto. Gracias, Sapos. Hola, Mesías, ¿cómo estás? Buenas noches. Johnny Lescano hizo una campaña solo, sin el apoyo de sus congresistas. Acción Popular es un partido histórico, por supuesto. Tenemos presencia de Belaúnde, de Paniagua, presidentes que salieron con las manos limpias. Ahorita, Acción Popular, para la población, la mayoría de la población, ha contribuido para que se desprestigie un 96% este Congreso, Mesías. Yo creo, tú perteneces a un ala dentro de Acción Popular, con Johnny, de gente decente dentro de Acción Popular. Eso es innegable. Pero yo te diría,
que te harían un favor, hermano, sacándote de Acción Popular. Porque Acción Popular ya no representa a lo que era antes Acción Popular. Lastimosamente ha caído en el descrédito, al igual que el APRA, y simplemente mi posición, y te harían un favor en sacarte, porque no puede ser que existan impresentables como estos que están en el Congreso, empezando por Merino, que no está, claro, no está en el Congreso, pero empezando por Merino, que fue blindado, está la señora Alba, y hoy día han detenido a un congresista en Puno de Acción Popular, perteneciente, dicen, a los niños, por no presentarse a las audiencias. Yo creo que te harían un gran favor si es que te sacan de Acción Popular. Discúlpame que Bien, te Rafael. comente en esa forma, pero ese es mi punto de vista. Esperemos qué es lo que pasa. Yo voy a seguir trabajando. Yo soy una persona dedicada al estudio también y es por eso que hay que seguir más bien en esos caminos, pensando siempre en el país más que en las personas y las instituciones, sobre todo cuando ya están resquebrajadas. Muchas gracias, Raúl, y todos por haberme dado esta oportunidad. Y la verdad que permítanme decirles algo, yo me he sentido interpelado por ustedes, ¿ah? Y eso que ¿Aló? nos hemos moderado, Mesías, porque teníamos preparadas las balas. Lo que No, pasa, para la próxima también vengo con mi guaraca y con mi vinza de rondero. Oh, no, verdad, broma aparte, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. No, así No, que gracias, gracias a gracias. ti, en Mesías. la toma, ingeniero, en No, la toma de Lima, con Oye, Huaraca. muchachos, si les parece, hacemos una sobremesa, esperamos un ratito. Sí, correcto. Agradecer primero al ingeniero que ya se está desconectando y agradecer a todos, ¿no? Por su presencia, por sus intervenciones, por sus preguntas, porque ha sido súper interesante y yo creo que sí, o sea, ahora sí, damos micro a discreción, ¿no? Sí, Eh, Oye, Edgar, chicos. Edgar,